Capítulo 9. Las consecuencias de sus actos. Tic-toc. Tic-toc. El hombre ociosamente pulgó el reloj plateado en su mano. Mientras lo hacía, sus ojos miraban hacia el horizonte, hacia el sol que debería aparecer allí pronto. Tic-toc. Se suponía que el reloj debía decir la hora, sin embargo, un observador cercano habría visto que las manecillas ya no se movían. Los sonidos constantes provenían de los dedos del hombre, que giraban la esfera para empujar la manecilla larga hacia adelante una ranura a la vez. Al parecer cansado de la acción, el hombre respiró hondo y luego colocó el reloj dentro de su bolsillo. Adentro también había otra cosa, un objeto en forma de relicario que hacía un agradable sonido de tintineo. El hombre vaciló, pero al final decidió no sacarlo. Incluso sin el reloj, el hombre podía oír los sonidos en su mente. Tic-toc. Así que estabas aquí afuera. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? El hombre reconoció la voz y no se giró. Pasos raspados en el suelo rocoso hasta que la voz subió junto a él. Era bajita, tenía una máscara peculiar sobre su cara y una capucha roja cubriendo el resto de su cuerpo. Tuve una pesadilla, dijo el hombre. La mujer asintió y no dijo nada. Para ambos, la palabra pesadilla era más que un simple acontecimiento común, era una parte aceptada de la vida. Cuando uno se disputa al borde de la cordura, desesperado por no ceder a la tentación de caer, las pesadillas estaban a la altura del campo. Ya habían endurecido sus mentes para funcionar incluso bajo la pesada carga de la presión constante, aplastando esas mezquinas emociones bajo una indomable voluntad. La alegría era innecesaria, cuando la tristeza podía tomar su lugar. La esperanza era inútil, cuando la desesperación podía engullirla tan fácilmente. Incluso la ira era un riesgo que podía nublar la perspectiva de la victoria. En cierto modo, se habían convertido en uno de sus protectores. Si no puedes dormir, no te quedes aquí mirando al espacio. Un explorador dedicado podría haberte visto desde el horizonte, dijo la mujer. Lo sé. Así que vuelve dentro de la cueva y si no puedes dormir, entonces intenta hacer más pociones tuyas. Seguramente lo necesitaremos para la próxima misión. Entiendo. La mujer bajita parecía que quería decir algo más, luego agitó la cabeza y se fue. A pesar de sus palabras, el hombre se volvió para mirar al horizonte. Todavía no está aquí. Había estado ahí de pie por un tiempo desde que la mujer se retiró, cuando llegó la voz de otra mujer. Su dueño se derritió de los recónditos de la cueva como una aparición pálida. Phileas-sama, creo que Evileye-sama le pidió que volvieras a entrar dentro, dijo la mujer. La mujer era un cuadro extraño. Una belleza de pelo negro con gafas y un disfraz de sirvienta, que de alguna manera estaba blindado como si fuera para la batalla. Si no hubiera sido testigo de la delicada fuerza brutal de la mujer en la batalla, la habría confundido con una extraña y bien educada profesora. Me disculpo, señorita Yuri, dijo Amphibia. Se giró con su expresión oculta tras sus largos flequillos. Simplemente pensé, ver el amanecer una vez más. Creo que he dicho esto, pero hoy eso no es posible, dijo la criada. Se ajustó las gafas de su cara. La información de Shizu no debe ser subestimada. Se ha confirmado que escuadrones de cazadores están en el valle. Es demasiado peligroso pasar un día más aquí. Nos iremos mucho antes del amanecer. Mirar el amanecer a la carrera no era en absoluto lo que él quería. Quería tener tiempo para contemplar en silencio su resplandeciente gloria, para recibir los rayos con un rugido que sacudiera la tierra y arrancar milagros del aire. Y sobre todo, quería ver triunfar la mañana sobre la oscuridad, no por sí mismo, sino junto con alguien que era muy querido para él. Y sin embargo, la parte más fuerte de él, la parte más dura de él, entendía. Suspiró, reprimiendo sus deseos infantiles, no por última vez. Después de exhalar, asintió y siguió a la criada en silencio. Quizá la próxima vez, pensó. Tic-toc. La terraza de los dioses. Un lugar muy sagrado en la capital, donde miles de adoradores se postran hora tras hora para la gloria eterna de los dioses, como reveló a la humanidad el rey demonio. Era un vasto espacio abierto, de forma circular, con antorchas alrededor del borde iluminadas durante la noche. En el centro estaba la plataforma ritual, sobre la que se elevaba un disco y alrededor de su borde había una hilera de ciertas efigies que giraban constantemente con un mecanismo de giro hacia abajo. Montañas de oro se reunían alrededor del centro, se les animaba a dar todo lo que tenían en el culto de adoración, para que incluso sus débiles voces llegaran a través del espacio y el tiempo a los grandes dioses del más allá.
Sentados en un lugar de honor más alto, cerca del centro, estaban los gran hierofantes, hombres y mujeres que habían demostrado su superioridad a las limitaciones insignificantes de la mortalidad. Eran heteromorfos espirituales honoríficos, que habían sido encadenados en formas indignas al nacer y habían sido liberados por la bendición del rey demonio. Ahora dirigían el coro de adoración todos los días y oficiaban los diversos rituales que se les pedían a los adoradores. Las súplicas cantadas llenaban el aire como el retumbar de los pies de los gigantes. Nunca una pausa, nunca un descanso. Cuando alguien se cansaba, era empujado al frente, donde podía estar más cerca de la gloria de los dioses. Allí, ellos podrían tener una mayor oportunidad de ser escogidos por un hierofante para ser exaltados en ritual. Había 41 hierofantes, uno para cada dios. Cada hierofante representaba a un solo dios y era para defender la causa del rey demonio en su nombre. Cada día se dedicaba a un solo dios, y cada día su hierofante dirigía el gran ritual. Hoy, uno de los hierofantes encapuchados se levantó. Una atronadora alegría surgió de la multitud, mientras su excitación llegaba a su punto máximo. ¿A quién elegirían? ¿Quién sería elevado? El hierofante se giró y silenciosamente miró a la multitud que había detrás de él. Entonces apuntó. Inmediatamente, una mujer que gritaba en éxtasis fue llevada de la masa hacia la plataforma ritual. Cuando la dejaron caer allí, se arrastró apresuradamente hasta el centro, donde las efigies giraron silenciosamente. Sus palabras eran un torrente incoherente de parloteo febril, su cuerpo temblando y temblando mientras recitaba sus oraciones a los 41. El hierofante levantó la mano. En el nombre de Hadalbaoth. En el nombre de Hadalbaoth. Rugió la multitud. Y de los 41. Y de los 41. Y del que gobierna por encima de todo. Y del que gobierna por encima de todo. Hoy, gritó el hierofante, paseando por la plataforma con pasos medidos. Es un día festivo de mucha importancia. Cada 40 días oramos, cada 40 días esperamos que el que gobierna por encima de todo regrese a nuestro mundo. El Ser Supremo por encima de los 41. El Supremo sobre todo. El Señor de la Muerte. Hoy, celebramos su nombre y hoy lo convocamos a volver a nuestro mundo. Todos saluden a Momonga, alaben su nombre. Salve a Momonga. Alabado sea su nombre. Gritó la multitud. Han pasado 40 días y sin embargo sabemos que el último sacrificio no fue suficiente. El elevado era demasiado impuro, demasiado débil para llamar al Dios de nuevo. ¿Es hoy el día en que nuestras oraciones serán respondidas? ¿Es esta que fue elegida el sacrificio más puro? ¿O tenemos que esperar 40 días más en tinieblas, duda y sufrimiento, maldiciendo este nombre por toda la eternidad? Una atronadora cacofonía saludó su pregunta. No se podía distinguir una sola palabra, tan grande era el ruido que golpeaba sus oídos. El hierofante alzó los brazos hacia el cielo, como si esperase un milagro para descender de los cielos. La mujer, su mugrienta cara, que brillaba de alegría, solo podía gritar roncamente mientras el hierofante se acercaba a ella. El primero la agarró por la nuca, y levantándola, la mostró a los adoradores. Hermana. ¿Estás preparada? Preguntó el hierofante. Estoy lista. Gritó, aunque su voz se ahogó como una pequeña burbuja en el océano. ¿Serás tú el puente, el faro, la puerta para llevar a nuestro señor Momonga de vuelta a este humilde mundo? Lo haré. Ella ha hablado. Gritó el hierofante. La multitud rugió en respuesta. Ha prometido ser enaltecida. Y ahora veremos si ella dice la verdad. Porque si el elegido ha mentido voluntariamente, entonces sus almas son perdidas para siempre, para ser devoradas por la serpiente mundial que se sienta al borde de toda existencia. El olvido será su destino. Seré exaltada. Gritó la mujer. Que así sea, gritó el hierofante. De la nada, una daga estaba en su otra mano. Era curvada y cruel, como un diente de dragón. Los gritos rítmicos de la multitud comenzaron a subir a un tono febril. Excitación y adrenalina recorrían cada uno de los adoradores. La hoja ascendió, reflejando la luz de 100 antorchas. Cese, llegó una voz estruendosa. El hierofante se detuvo cuando 3 demonios alados descendieron sobre la plataforma ritual. El alboroto cesó instantáneamente. Los otros hierofantes se levantaron y se arrodillaron. El ritual está cancelado, dijo uno de los demonios. Vuelvan a sus corrales y esperen la mañana. La muchedumbre silenciosa pronunció gritos instantáneamente. Recordaron la última vez que se canceló el ritual de la terraza. Había sido cuando los dragones habían llegado para incendiar la ciudad.
Después de esto, cientos de personas murieron mientras se veían obligadas a apagar las llamas. Tú, dijo el demonio, señalando a uno de los arrodillados hierofantes. Ven. Los magistrados te necesitan. El hierofante hizo una reverencia y siguió a los demonios, usando un talismán que llevaba el encanto de la mosca para elevarse por encima de la terraza y luego aterrizar en la ciudad fuera de ella. Cientos de demi-humanos se congregaron aquí en multitudes y grupos. Era una escena normal en la capital, la ciudad que nunca dormía. Orcos, goblins, hombres bestia, minotauros, cerditos y los diversos demonios vivían aquí como los humanos. El hierofante ignoró todo eso y siguió silenciosamente después de que los demonios empujaran la masa. Los ciudadanos conversaban bajo la luz de las antorchas, cada uno de ellos gesticulando y señalando hacia el cielo. El habla en más de 100 idiomas confusos llegó a los oídos del hierofante, aunque ninguno estaba registrado en absoluto. Al atravesar la ciudad hacia las oficinas de los magistrados, se necesitaba cruzar el Paseo Divino, una calle de 30 metros de ancho que dividía toda la ciudad. Llegó hasta el palacio donde vivía el rey demonio. A cada lado de la enorme pasarela había estatuas gigantescas talladas en piedra, cada una con antorchas y un pequeño altar en su base. Varios grupos de ascetas de varias razas demi-humanas fueron vistos adorando a esta o aquella estatua. Este era un lugar más elevado que la terraza, pues a los sucios pies humanos se les prohibía cruzar las baldosas consagradas. Cada sección de la pasarela estaba dedicada al dios que allí se hallaba. Esta zona que cruzaban estaba dedicada a Heroero de la sangre colorida, la estatua en forma amorfa, más parecida a una nube tallada en piedra. De esta manera, los peregrinos podían ir desde la puerta a la entrada de la capital hasta el Templo del Supremo, en la colina cercana al Palacio del Rey Demonio y podían detenerse y contemplar cada uno de los 41 a su paso. Al salir de la pasarela, los 4 fueron abordados por un par de jóvenes goblins, vestidos sucios y harapientos. Un momonga, por los señores de la caridad, imploró a los jóvenes. Nuestro padre está terriblemente enfermo. Guarda las lágrimas para las caridades semanales, Runs, dijo un demonio. El hierofante retiró una sola moneda de plata, en la que se estampaba un caneo gruñón, y la apretó contra la mano del goblin. Su voz era amable y melífera. En el nombre del buen Lucifer, salgan y prosperen. Te bendigo. Gritó el grupo de goblins, inclinándose mientras el grupo los dejaba atrás. Los demonios miraron al hierofante en silencio. ¿Fue la pena lo que te conmovió? Podrían haber estado mintiendo para salvar su piel, solo para tomar una dosis más de las drogas negras. Puede que así sea, dijo el hierofante con su voz serena. Estaba seguro de que no había padre y aún así les dio la moneda, sabiendo que al hacerlo los ató aún más a un ciclo interminable de abuso y decadencia. Porque como dicen las palabras de Lucifer, la desesperación es la carne dulce que hay que saborear con el vino de las lágrimas angustiosas y saladas. Bajo su capucha se veía una sonrisa. Bien dicho, y no habría esperado que tal sabiduría fuera ejercida por un humano ascendido como tú, dijo un demonio. Resopló. Estás bien encaminado para ascender a alturas mayores. Agradezco a los señores, dijo el hierofante, inclinándose. Cuando llegaron al edificio de los magisterios, el personal nocturno que esperaba dentro parecía estar alborotado. Trabajadores demi-humanos, funcionarios demi-humanos, funcionarios demi-humanos inferiores y otros funcionarios estaban revoloteando, aparentemente tratando de vencer al otro. Era como la escena dentro de un gallinero, cuando un zorro había entrado. Veo que has venido, agente Orange, dijo el magistrado, cuando los demonios presentaron al hierofante. Ante las palabras del demonio vestido de túnica, el hierofante se inclinó profundamente y bajó su capucha. El humano que estaba debajo de la capucha era una hembra y tenía rasgos hermosos y delicados, pero había en sus ojos una astucia parecida a la de un gato. Había un aire casi depredador en ella, aunque en esta habitación donde había otros depredadores más fuertes, el efecto era más silencioso. ¿Qué es lo que hará el rey demonio? Los magistrados se levantaron y luego llamaron a la mujer hacia la ventana. Apuntó con un dedo en garra hacia el horizonte. Hemos detectado una extraña perturbación en la dirección de la encrucijada. No hace una hora, vimos un brillante destello de luz iluminando la tierra, por un breve segundo. Luego, había una extraña luz brillante en la distancia, aunque se desvaneció después de varios minutos. Consultaríamos con el maestro, pero él está fuera de la capital en sus propios asuntos. Por lo tanto, necesitaremos que investigues, agente Orange. Dirigirás un equipo de aventureros, los cuernos ensangrentados, hacia la encrucijada.
Averiguarás lo que puedas e informarás enseguida. ¿Esos tipos? Se preguntó la mujer. No son tan fuertes. No necesitas ser fuerte. Solo necesitas investigar. Y si hay una fuerza poderosa allí, entonces tanto más tienes que regresar e informarme. No tomarás ninguna acción independiente, ¿me oyes? Lo entiendo, pero, ¿y si es la misma reina de la noche, HMMM? ¿Será una declaración de guerra? Deja ese tipo de pensamiento al rey demonio y sus confidentes, gruñeron los magistrados. Antes de que se acabe la hora, debes estar fuera de la ciudad. Ahora vete. Los cuernos sangrientos esperan afuera. Oigo y obedezco, dijo la mujer, reverenciando. Los magistrados sonrieron. Sé que tu sed de sangre puede rivalizar con la reina de la noche en su peor momento. Pero por favor, refréncala para los rituales aquí. Aunque el rey demonio te ha nombrado heteromorfo, sería falso que cayeras en tus persistentes emociones humanas. Y mire esto, agente Orange. Informaré directamente al mismísimo rey demonio. Así que no me falles. Para tener que ir y amenazar a mi querido viejo, dijo la mujer. ¿Seguro que no soy tan importante? Uno de los demonios que la habían escoltado rugió. Alto a tu insolencia. Basta, decían los magistrados. El rey demonio valora los resultados y yo también. Fuera de mi vista y trabaja para probar tu valía. Volviendo a inclinarse, la mujer volvió a arrastrar su mirada intrépidamente sobre los demonios, guiñó un ojo y luego se giró para salir de la oficina. Cuando se había ido, uno de los demonios dijo, su cabeza sería tan fácil de aplastar. Yo ofrecería todas las momongas del mundo si me dieran ese privilegio. Déjalo, decían los magistrados. Ella es útil y mientras permanezca así, no será dañada. Además, por todas sus posturas, nuestro señor tiene mayor profundidad de crueldad. No es más que una rana cuya patética graznida solo simia la voz celestial de Bukubukuchuchagama. En la antigua capital imperial de Aruintar, los muertos gobiernan ahora. Una espesa nube ocultaba el sol durante el día y la luna se mostraba en toda su gloria por la noche. Porque aquí estaba el dominio de la reina de la noche, donde la macabra danza toca para siempre. A diferencia de las muchas granjas y pueblos dentro de los territorios de Hadalbaot, la vida misma estaba prohibida en el territorio de la reina nocturna. La vida era cruda y desagradable, tan limitada y mezquina. Sin muerte, el cuerpo, la mente y el alma fueron liberados de las limitaciones y solo los placeres interminables aguardan en los palacios de Shaltear-Blooffallen. Sin embargo, todavía existía una clara jerarquía que dominaba aquí. Había vampiros, señores y señores esqueleto en la cima, cada uno de los cuales tenía suficiente sensibilidad y astucia para esperar en la corte de la reina de la noche. Entonces, debajo de ellos estaban los varios soldados de élite, los caballeros de la muerte, los pequeños liches y los Wright, que tenían la inteligencia suficiente para dar y seguir órdenes. Entonces, en el fondo estaban los zombies, sombras, esqueletos y demonios descerebrados designados para ser la parodia de los plebeyos, los desvalidos, que no necesitaban sus propias voluntades o mentes. De esta manera, la pequeña nación podría imitar la vida, incluso como caricaturas pálidas. En lo más profundo de uno de los palacios había habitaciones especiales reservadas para aquellos que podían ofrecer a la reina de la noche los placeres más únicos y exquisitos. Eran juguetes, en el sentido más real de la palabra, y solo se diferenciaban de sus hermanos sin vida por el hecho de que podían pensar y actuar por sí mismos. En una de estas habitaciones, un hermoso vampiro, producido personalmente por Shaltear, esperaba su eterna vigilia. Estaba vestida con un vestido de tela tan delgada y delicada que se podía ver a través de su piel pálida. Su cabello rubio, una vez dorado y vibrante, fue decolorado a un tono sin vida por la muerte. La esclava sirvió para un propósito específico. Cada vez que la reina de la noche lo deseaba, era escoltada fuera de esta habitación y luego llevada a una habitación especial donde la señora esperaba. Allí, un charco de sangre era continuamente batido por la magia alquímica, que hacía que su color y textura parecieran frescas. También había dos figuras, cada una de las hembras humanas de cuerpo completo, con el pelo largo y dorado y hermosas caras, idénticas a la otra. Eran humanos, vivos e intocados por la muerte, pero aún eran juguetes como esclavos. La esclava quería tanto tocarlas y abrazarlas, pero antes de que pudiera, la señora daba la orden y las dos se sumergían en el charco de sangre. Cuando salieron, eran como carne asada y sana, colocada delante de un hombre hambriento. Atrayente. Apetitoso. La señora entonces llamaba a la esclava, sosteniendo un montón de ropa limpia.
Con una sonrisa encantadora, la señora ordenaba: limpiad, hermanas, limpiad. Y recuerda, no está mal ceder. Y la esclava hacía lo que la señora mandaba y se acercaba a la pareja y la sentaba y limpiaba sus cuerpos de la sangre. Y mientras tanto, su mente luchaba con su cuerpo, su mente se molera bajo la necesidad primordial de empujar a las mujeres hacia abajo y drenarlas secas. Bebe. Bebe. Una voz, como la de su amante, resonaría en su mente. Mientras los limpiaba, con cuidado de no probar nunca la sangre, ella lo aguantaba. Y entonces los humanos hablarían. Ah, One-chan, olvidaste este lugar justo aquí. La mujer señalaba una mancha cerca de su cuello. La esclava se estremecía. O el otro diría: oh, no demasiado duro, One-chan, me pondrás la cara toda roja. Entonces la esclava no pudo evitar quejarse. Y mientras tanto, la señora observaba con un destello de hambre en sus ojos. Entonces, cuando ella terminaba y no pasaba nada, la señora las echaba. Entonces, dependiendo del estado de ánimo de la señora, ella ordenaría a la esclava que la sirviera en cualquier número de formas degradadas. Entonces, la noche terminaría. No había una frecuencia fija para los caprichos de la señora. La esclava con gran estudio contó los días y las noches desde la última citación, esperando cada vez con una mezcla de pavor y euforía. Euforía, porque volvería a encontrarse con sus hermanas. Espanto, por lo que pudiera hacer con ellas. Había habido una sesión una noche antes. Había sido completamente agotador para la esclava, porque la señora parecía más irritada que antes. Había ordenado a la esclava que presionara sus labios contra la piel de sus hermanas y le pasase la lengua por encima de todo. Se vio obligada a hacerlo durante mucho tiempo, hasta que sus colmillos fueron descubiertos y una impía lujuria llenó los ojos de la esclava. Sin embargo, la esclava se negó a hacerlo y cuando lo oyó, la señora ordenó a las gemelos que se fueran y luego procedió a usar varios instrumentos para asolar el cuerpo de la esclava. La puerta se abrió. La esclava, su corazón sin vida saltando sorprendida, miró hacia la puerta, donde esperaban sus escoltas. No, dijo la esclava, echándose para atrás en la esquina. Solo podía llorar. Era demasiado pronto. Ni siquiera había tenido la oportunidad de recuperarse mentalmente, para prepararse para la próxima convocatoria. No podía evitar la tentación tan pronto. No, 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 no. Demasiado pronto. Por favor. Por favor. Ten piedad. Apareció una cara sin emoción. Fue uno de los vampiros altos que esperó personalmente a la reina de la noche. Silencio, esclava, escupió, aunque su cara y voz no tenían emoción. Vístete con tus ropas de guerra, debes ponerte en camino. Los ojos de la esclava se abrieron de par en par y luego ella se apresuró a obedecer. A veces, la esclava era enviada en misiones de pacificación por todo el reino. A menudo involucraba a una banda de demi-humanos que no respetaban el edicto de la reina de la noche contra la vida. Como la esclava había sido una experta hechicera en vida y había conservado sus habilidades al cambiar, a menudo era elegida. Aunque se le recordaba continuamente que cualquier forma de suicidio por su parte solo significaría un destino infernal para las gemelas. Afuera, la esclava podía sentir el malestar dentro del palacio. Señoras y señores cotilleaban en grupos, cada uno señalando un punto fuera de la ventana. Los servidores que portaban banderas de sangre eran ignorados o eran reprendidos por llegar tarde cuando los vampiros bebían con codicia como marineros sedientos. La esclava fue llevada a una pequeña habitación, custodiado por un par de caballeros de la muerte fuertemente blindados. Dentro, un anciano y otro vampiro esperaban. Se pararon alrededor de una pequeña mesa, donde se colocaba un mapa de las tierras. La mirada ardiente del Lich se volvió hacia la esclava, luego hacia el vampiro. ¿No puede esperar esto, hasta que regrese la reina de la noche? Siento prudente enviar los ojos primero, respondió el vampiro. No quiero enfurecer a la señora porque fuimos demasiado lentos en aprender la naturaleza de este alboroto. Además, aunque es desechable, también tiene la mayor motivación para regresar. ¿No es así, esclava? En esto, los delgados dedos del vampiro le cubrieron la barbilla a la esclava. Hará lo que pueda. Debes tomar una tropa de descerebrados e investigar la encrucijada, le dijeron a la esclava. Si es una situación que requiere que usted ayude al supervisor local, no dude en hacerlo. Si el supervisor no está allí, entonces debes usar todo lo que puedas para regresar. Especialmente si es un ataque del rey demonio. No creo que haya que decir que caer en sus manos sería muy imprudente. La esclava solo podía asentir. No necesitaba hablar o hacer preguntas.
Si es Hadalbaoth, ¿por qué haría esto aquí? ¿Ahora? Saben toda la fuerza que la señora puede ejercer. El Lich agitó la cabeza. ¿Quién sabe qué hay detrás de las complejidades de su gran mente? Quizás esto es solo un pequeño paso en un juego más grande, con todo el mundo en juego. De hecho, puedo ver por qué es afortunado que la señora no esté aquí. Nos da más tiempo para darnos cuenta de su plan. ¿Dónde está la señora?, preguntó el vampiro. No lo sé. Pero solo hay 2 o 3 lugares que merece visitar. Muy al sur y al este de Nazarick, donde una vez existieron orgullosos reinos, crecía un gran bosque. Había brotado repentinamente y rápidamente se había apoderado de grandes extensiones de territorio a medida que su influencia se extendía. Los hombres bestias aprendieron a dejar el lugar en paz. Solo los guerreros más duros podían desafiar las profundidades del bosque, donde habitaban extrañas y poderosas criaturas. E incluso si uno lograba evadir a tales bestias, se decía que los mismos árboles estaban vivos, atrapando fácilmente a intrusos débiles que nunca más se volvieron a ver o escuchar. Para un cierto vampiro y guardián del piso de Nazarick, tales rumores estaban por debajo de su atención. Siempre que lo deseaba, simplemente invocaba su carruaje personal y descendía hasta las profundidades más profundas del bosque. Nada se atrevía a despistar su carruaje mientras corría por los árboles. Era como si la vida aquí fuera repugnada por la existencia que cabalgaba en él. De vez en cuando, Shaltear iba por aquí a visitar a una vieja amiga. Algunas veces la amiga se ponía alegre, y ellas pasaban algo como una fiesta de pijamas por unos días. Aunque Shaltear nunca lo admitió, ella disfrutó de tales momentos, fue una tranquila liberación del dolor de la existencia. Pero otras veces, la mayoría de las veces, incluso, ella se apartaba a la fuerza, humillada por una negativa sensata. Para los que están bajo su gobierno, esto sería visto como una cosa muy peligrosa de hacer. Pero fue precisamente porque el otro era un amigo y también un ser poderoso por derecho propio, que al día siguiente Shaltear no hizo otra cosa que enfurruñarse y abusar de sus juguetes. Esta noche fue uno de esos casos de rechazo. Shaltear estaba en el umbral del área interior, sus hombros inclinados por el rechazo. En nombre de Aura-sama, por favor acepta nuestras disculpas, Shaltear-sama, dijo la criada detrás de ella. La doncella llevaba un pelo extraño, arreglado en un moño. Aunque hablaba, su boca nunca se movía. Con una mirada más de cerca vio que su cara era demasiado antinatural, como una muñeca. El vampiro, Shaltear Blodfallen, obviaba las disculpas de la criada. Esa niña siempre se ha comportado a su propio ritmo. El vampiro era la imagen de belleza etérea, con piel pálida, rasgos parecidos a muñecas y ojos rojos brillantes. Mientras hablaba, apareció una mirada perdida en la cara de Shaltear. Aún así, me hubiera encantado quedarme otra vez por un tiempo. Todo se ha vuelto terriblemente aburrido ahora. Como dices, Shaltear-sama. El vampiro consideró a la criada durante unos momentos antes de decir, por favor, cuídala. Siempre lo he hecho, milady, respondió la criada. Shaltear se quitó el polvo del dobladillo de su vestido. Ella es lo único que me queda ahora. Si ella fuera a... Si pasara lo peor, entonces tal vez yo seguiría el camino de ese gorila idiota. Y entonces todos ustedes necesitarían destruirme. Clater, clater. El incesante ruido arrastraba los vientos. Había una cualidad desconcertante, como un trueno en la distancia. Aquí, en los páramos brumosos, su constante sonido desgastaba el coraje de cualquier criatura. ¿A dónde diablos se supone que vamos, jefe?, preguntó el cerdo a su líder. Un poco más lejos, gruñó el imponente minotauro. Se mofaba de la duda y el malestar en los rostros de sus camaradas, emociones que no eran aptas para un grupo de aventureros endurecidos. El líder señaló al humano que llevaban como un saco de patatas. Una vez que entreguemos el paquete, podemos irnos. Vamos a descansar, entonces, dijo el goblin. Después de este calvario, me gustaría ahogarme en un bar y olvidar todo esto. Piensa que el goblin está más asustado de lo que dice, murmuró el gato. Este arduo trabajo los llevó al corazón de un territorio peligroso, sobre el que se tejieron muchos cuentos y cantos de advertencia. Se decía que un dios, subordinado de los 41, había descendido en este lugar, convirtiendo una vez las frondosas tierras verdes en escarpadas y resecas tierras baldías. La niebla se está volviendo más espesa, murmuró el gato. Truesigt, una luz surgió de la punta de sus dedos. Siseó el goblin. ¿Estás loco? Es peligroso, estar lanzando ese tipo de cosas aquí.
Deberías haber lanzado una bengala para que todos sepan que estamos aquí. Es un hechizo menor, gruñó el gato. Cállate. Son tus propios lloriqueos los que nos van a hacer caer enemigos. Me estás jodiendo. Cualquier rastreador que valiera la pena podría haber visto tu truco de magia a 1 milla de distancia. Estás delirando, amigo. Silencio. Retumbó el Minotauro. Cállense todos. ¿Qué es ese ruido? De hecho, cuando se detuvo la discusión, el estruendo del ruido pareció haberse convertido en una cacofonía bamboleante. Era como si un montón de escorpiones gigantescos los rodearan, patinando sin ser vistos sobre las rocas. Formación de batalla, dijo en silencio el Minotauro. El resto de sus compañeros instantáneamente cerraron filas, protegiendo el bulto que llevaba su recompensa. El goblin tragó, sus puñales gemelos temblando en su puño. Entonces, orbes gemelos de luz aparecieron en la niebla detrás de ellos. Fue el gato el que lo vio primero. Pero antes de que pudiera gritar, una enorme sombra salía de la niebla. «Momonga-sama», dijo, con un chillido ensangrentado. Crunch. Al momento siguiente, los demás vieron que su líder había sido decapitado. El resto del cuerpo cayó lentamente al suelo. Temblaban al ver aparecer la forma negra envuelta en niebla y malicia. «Esto, no somos Momonga-sama», la cabeza de su líder se les volcó. Los ojos del Minotauro estaban abiertos y parecían aturdidos, como si todavía no se hubiera reconciliado con su desaparición. Entonces, las luces doradas gemelas parpadearon en su dirección y la sombra volvió a golpear. Gritando, todo lo que el grupo podía hacer era luchar. El gato disparó un hechizo, alguien soltó una flecha y el goblin balanceó ciegamente sus dagas. Por supuesto, enfrentados a esa velocidad y poder tan abrumadores, solo podían respirar de nuevo antes de que las infinitas tinieblas los tomaran. La sombra rompió la espalda del gato. «No, no, no. No es Momonga-sama. Demasiado pequeño, demasiado torcido. Con una grieta final, sus costillas internas salieron por la piel. Demasiado, demasiado pequeño». La sombra gritó a continuación y aplastó la cabeza del goblin entre sus manos. «Tú no eres Momonga-sama. ¿Y tú?» La cabeza del hombre lagarto se movía de un lado a otro mientras la sombra la sacudía violentamente, haciendo que sus miembros y cabeza se apartaran de la violenta fuerza. «No eres Momonga-sama». Hubo el sonido de algo que le chasqueaba la lengua. Entonces los orbes dorados giraron, encontraron al humano atado. Momonga-sama, lenta y cuidadosamente, como una doncella acariciando a un amante, la sombra tocó el rostro humano. «Eres tú». Fue una suerte que el ser humano estuviera inconsciente, dentro de los siguientes momentos, la muerte lo reivindicó tal como lo había hecho con los aventureros. La sombra contemplaba su nuevo premio, el esqueleto del ser humano, intacto y aún goteando sangre, grasa y despojos. Sostenía el esqueleto cerca de su cuerpo. «Ah, Momonga-sama, has vuelto a mí». Después de unos momentos, la sombra comenzó a temblar y balancearse, sosteniendo el esqueleto en alto como una pareja en un baile. Sus ojos parecían ver algo lejano e imaginario mientras bailaba con el esqueleto, su voz zumbando una canción que solo podía oír. Y sin embargo, el esqueleto no pudo soportar la tensión durante mucho tiempo. Las piezas individuales se dispersaron, cayendo unas tras otras hasta que la sombra solo sostenía el cráneo y la caja torácica pegada a ella. La sombra dejó de moverse y mantuvo el esqueleto a la distancia de los brazos. «Momonga-sama», susurró, su voz sonando como si estuviera llorando. «Momonga-sama», repitió, seccionando el cráneo de su médula espinal. «Momonga-sama», gritó, la voz resonando por los riscos y grietas de la tierra. Acuñó el cráneo que quedaba como si sostuviera a un bebé, una madre que nunca dejaba ir a sus crías. Algún tiempo después, la sombra desapareció de ese sangriento lugar, solo llevando la calavera con ella como una especie de premio. A cierta distancia, en una cueva hecha por la violenta conformación de la tierra, apareció la sombra. En la entrada había un esqueleto colgado en la boca de la cueva, un mecanismo desconocido que hacía que los huesos se balancearan y balancearan. Esta fue la fuente del sonido que los aventureros escucharon. «Estoy en casa, Momonga-sama», dijo la sombra, dirigiéndose al esqueleto. Este último pareció agitar su mano en respuesta, aunque era mucho más probable debido a su constante movimiento oscilante. La sombra se adentró en la cueva, una zona iluminada por una docena de velas mágicas. En la esquina había una cama de aspecto extravagante con varios motivos de calaveras.
Colgando del techo había varias calaveras, cada una de las cuales contribuía al parloteo en la entrada cuando se balanceaban y golpeaban entre sí. Al otro lado de la cueva había un área parecida a un santuario, donde pilas piramidales de cráneos fueron colocadas ante un extraño emblema, impreso en una bandera de color púrpura. La sombra contemplaba su nueva adquisición. Luego colocó el cráneo, todavía manchado de sangre, para unirse a la nueva pirámide, arreglándola bien. La sombra se rió, como una doncella satisfecha con su trabajo. Ah, Momonga-sama, está rodeada por tantos de ustedes, esta no puede soportarlo. Por favor, háblame las palabras que una vez hablaste, en ese tiempo lejano. Pero los cráneos estaban en silencio y no respondieron. La sombra sonrió y cerró los ojos. Así que sigues aquí. Vino una voz repentina, de la boca de la cueva. Sin siquiera detenerse, la sombra se giró y corrió hacia el intruso. Aspecto del diablo. Incluso con ese hechizo pronunciado, el intruso fue arrastrado por la fuerza del golpe de la sombra. Cayó a cierta distancia y luego inmediatamente se enderezó, limpiando la suciedad de su traje con su mano ilesa. La otra mano estaba agrandada, pero había un gran agujero sangrante en ella. El intruso se golpeó la lengua y luego miró a la sombra. «Qué manera tan absurda de saludar a los huéspedes, Albedo», dijo el intruso. Demiurge. Los dos seres que se enfrentaban en este lugar eran dos de los seres más poderosos que existían en este mundo. Uno de ellos era un demonio bien vestido que llevaba gafas redondas y una cola amenazante moviéndose de su espalda. La otra era una mujer de asombrosa belleza en un vestido exquisito, con piel blanca como la leche, dos cuernos sobresaliendo de su cabeza y un par de alas negras saliendo de su cintura. Una vez, podrían ser considerados compañeros de igual rango. Aquí dentro, eran como bestias recelosas que se rodeaban unas a otras, cada una conociendo la fuerza del otro y reconociéndola. Los ojos de Demiurge se movieron hacia el esqueleto que colgaba de la entrada de la cueva. ¿Todavía te aferras a obras tan ilusorias? Sus labios se rizaron de mal gusto. La mirada de Albedo brilló fríamente. ¿A qué has venido, Demiurge? Creía haberte dicho muchas veces que solo esperaré pacientemente el regreso de mi amor. Nada de lo que puedas decirme haría ayudar a tu causa o a la de la Lamprea. Os agradezco los dones constantes, pero los únicos dones que pueden convencer a este corazón son los de Momonga-sama. ¿De verdad crees que si te esclavizas a las caricaturas sin vida de nuestro Señor, lo traerás de vuelta? ¿Y crees que forzar a los humanos a todos esos rituales inútiles logrará lo mismo? ¿Qué? Demiurge tenía los ojos entrecerrados. Decir cómo lo sabías, solo sería un reconocimiento de la derrota en su mente. La mujer se rió alegremente, como si captara sus pensamientos. Oh sí. Puede que esté aislada aquí, pero lo sé. A veces, cuando me apetece, puedo hacer que tus aventureros canten las canciones más exquisitas para mi diversión. Y me divierte tanto, Demiurge, aprender de las diversas maneras en que te mueves alrededor, como una marioneta bailando sin pensar en la plataforma, solo para lograr lo imposible. Albedo produjo una moneda, sobre la que se estampaba la cara de su amado. Incluso llegando a convertirlos en dioses. Y enfurruñarse en esta cueva asquerosa con todos esos esqueletos es, en tu mente, más exitoso. Aún así, ¿no lo ves, Demiurge? Tu mente, aunque está hecha para ser inteligente, no puede aún captar las verdades infinitas delante de tus ojos. Albedo extendió sus brazos con sus ojos volteados hacia el cielo. Momonga-sama no necesita ser convocado. No nos dejó, Demiurge. Él ya está aquí, en este mundo, en las rocas, en los árboles, en el viento, en las frágiles pieles de los humanos, en las rocas, en los lamentos hablados, en cada expresión de la desesperación, en cada último aliento tomado por todas las criaturas grandes y pequeñas, vivas o no muertas. Él está en todos nosotros, una gran fuerza invisible que lo abarca todo. Gritó con sus dorados ojos viendo una visión que solo ella podía ver. Demiurge suspiró, empujando las gafas a su cara. Siempre fue una vergüenza visitar y ver la degradación que sobrevino en la mente de la orgullosa supervisor de los guardianes de Nazarick. Cada vez que la visitaba, las ideas de Albedo se hacían cada vez más extravagantes. Y la única razón de sus visitas fue para asegurarse de que su poder no corría desenfrenado, el artículo mundial que controlaba solía romper el mundo tan fácilmente como ella rompió este lugar. Eso siempre había sido una preocupación constante. Especialmente de los otros a los que podía considerar iguales. Había sido un milagro convencer a Shaltear de que se presentara contra él como líder de su propio país soberano.
entonces había respirado aliviado cuando Aura arrastró a su hermano a la reclusión. Pero los otros seres fuertes eran siempre problemáticos. Sebas y sus escenarios inútiles. Coquitous y sus ideales. Y luego aquí, Albedo, sola con sus delirios, pero una fuerza impredecible, cuya manía podría desencadenar una batalla final mientras Nazareth descendía a los últimos tropiezos de la locura. Afortunadamente, su plan había funcionado y Coquitous había sido sacrificado involuntariamente para remover algunas piezas autóctonas molestas del tablero. Sebas había sido igualmente cooptado, su debilidad explotada y sus ideales desafiados, hasta que el mayordomo se vio forzado a regresar a Nazareth, un naufragio derrotado. Pero Albedo siguió siendo el comodín. Esta reciente visita solo lo confirmó. Habría que tomar medidas para garantizar el cumplimiento de sus órdenes. Si no, encontraría la manera de neutralizarla sin su venganza. Sería un cambio bienvenido si ella regresara a sus deberes en Nazareth, entonces ellos podrían tener acceso a los santuarios más íntimos que quedaron sellados hasta el día de hoy, los cuales seguramente contendrían el conocimiento para traer a sus maestros de vuelta. Hasta entonces, él confiaría en la repetición de varios rituales, sacrificando humanos para lograr un milagro. Porque no era un ser supremo que decía que repetir la misma cosa una y otra vez era el camino hacia la verdadera sabiduría,